Imaginemos un mapa que nos miente a la cara, un mapa que nos muestra ciudades vecinas que, en la más absoluta realidad, están a miles de kilómetros de distancia. Hoy vamos a aprender a arreglar ese mapa. Bienvenidos oyentes a una nueva inmersión profunda. Es un verdadero placer tener a todos los que nos escuchan reunidos para desentrañar un tema que, francamente, tiene muchísima miga y va a cambiar vuestra forma de interactuar con la información visual. Hola a todos. Efectivamente, la sesión de hoy nos va a obligar a replantearnos esa fe ciega que, solemos depositar en las pantallas de nuestros ordenadores cuando analizamos conjuntos masivos de datos. Vale, vamos a desgranar esto. Hoy traemos a la mesa una pila de fuentes protagonizada por un fascinante artículo de investigación. Se titula Distortion Aware Brushing for Reliable Cluster Analysis in Multidimensional Projections. Está escrito por Hien John y un equipo amplísimo de investigadores de primer nivel. Ajá. Y la misión de nuestra sesión de hoy es crucial. Queremos entender cómo los analistas de datos pueden dejar de ser engañados por estas representaciones visuales defectuosas y cómo pueden descubrir agrupaciones o clústeres reales en datos de una complejidad abrumadora. Lo fascinante aquí es que el problema base ataca directamente a los cimientos del análisis de datos moderno. Como todos los que trabajamos en este sector sabemos, forzar una topología de alta dimensionalidad en un simple plano de 2 dimensiones inevitablemente rasga la estructura de los datos. Claro. La matemática es implacable en este sentido. No puedes comprimir 700 dimensiones en un plano XY sin generar aberraciones topológicas masivas. Y esas aberraciones toman dos formas muy concretas y, muy peligrosas. Por un lado tenemos los falsos vecinos. Exacto. Esos puntos que en la pantalla parecen íntimamente pegados, casi solapados, pero que en el espacio original no tienen absolutamente ninguna relación. Eso es. Y por el otro lado, los vecinos perdidos, que es justo lo contrario, datos semánticamente idénticos que el algoritmo de reducción ha decidido catapultar a esquinas totalmente opuestas de la pantalla. Esto plantea una pregunta importante. Si somos plenamente conscientes de que los métodos como TSNE o UMAP destrozan las distancias locales para priorizar ciertas estructuras, ¿por qué diablos la industria sigue dependiendo de herramientas de selección rígidas? Ya. Usar un lazo convencional o un rectángulo para hacer brushing o selección con el ratón sobre una proyección que sabemos que está rota es un desastre analítico monumental. Totalmente. Tomar decisiones de negocio multimillonarias basándose en un clúster mal interpretado es literalmente jugar a la ruleta rusa con los presupuestos de una compañía. Y no nos engañemos, los intentos anteriores por mitigar estos siguen fracasando estrepitosamente. ¿Te refieres al similarity brushing y demás? Claro, el similarity brushing o los gráficos de coordenadas paralelas siguen incluyendo una cantidad inaceptable de falsos vecinos o fragmentan clústeres reales porque son incapaces de conciliar la divergencia entre el espacio visual y el espacio real de los datos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque el documento nos presenta una innovación que rompe completamente con este paradigma, el Distortion Aware Brushing, o selección consciente de la distorsión. Un nombre contundente, desde luego. Lo es, y propone algo radical. En lugar de arrastrar una red de selección estática y ciega sobre un mar de datos distorsionados, la propia interfaz cobra vida. Al interactuar con la proyección, los puntos se reubican dinámicamente. Corrigen las mentiras del mapa en tiempo real frente a tus propios ojos. A ver, esa premisa suena a la utopía de cualquier analista. Sin embargo, como experto, tengo que decir que la ejecución técnica debe ser de una precisión quirúrgica. Sin duda. Un sistema que mueve puntos de forma autónoma corre el riesgo de generar más ruido visual que respuestas. ¿Cómo orquestan exactamente esta interacción para que el usuario no pierda el control por completo? Lo resuelven con un flujo de trabajo que es una auténtica delicia interactiva. Lejos de ser una caja negra, la herramienta te lleva de la mano paso a paso. Primero, te ofrece una inspección global. Antes siquiera de hacer clic, el sistema modula la opacidad de los puntos en la pantalla basándose en la densidad multidimensional real. Vale, entiendo. Si observáis un conglomerado en 2D que además se muestra visualmente opaco y muy sólido, tenéis la garantía matemática de que hay una agrupación genuina debajo. Es el faro que te indica dónde empezar a mirar. Un apunte técnico vital sobre esa densidad. No usan una simple distancia euclidiana, que ya sabemos que colapsa miserablemente por la maldición de la dimensionalidad. Ah, claro, el SNN. Exacto.
El motor calcula la similitud utilizando vecinos más cercanos compartidos, o SNN. Al medir cuántos vecinos comparten dos puntos en lugar de su distancia absoluta, el algoritmo se vuelve enormemente robusto frente al ruido de dimensiones irrelevantes. Es un pilar matemático formidable. Completamente de acuerdo. Y una vez que el usuario detecta esa zona opaca gracias a esa matemática, entra en la fase de inspección local. ¿Y qué hace el usuario ahí? Pues, al acercar el cursor a esa zona prometedora, el sistema no selecciona a lo bruto. Escanea el área bajo el pincel virtual, identifica los puntos semilla más densos y, en cuestión de milisegundos, reajusta la opacidad de toda la pantalla. O sea, filtra en tiempo real. Eso es. Solo los puntos que mantienen una alta similitud con esas semillas permanecen visibles. Los impostores, los falsos vecinos, comienzan a desvanecerse. Y si el usuario mantiene el ratón quieto durante 800 milisegundos, se activa la magia. Se crea una lente alrededor del cursor. Rizar el rizo interactivo. Pero, ¿qué ocurre exactamente dentro de esa lente temporal de 800 milisegundos? Es una transición animada fascinante, de verdad. La lente define un anillo interior y uno exterior. De repente, los vecinos perdidos, esos puntos idénticos que estaban esparcidos por los confines del mapa, saltan mágicamente hacia el centro del anillo. Madre mía. Al mismo tiempo, los falsos vecinos que se habían colado en tu zona de interés son repelidos con muchísima fuerza hacia el exterior de la lente. Los expulsa. Literalmente los expulsa. Y los puntos dudosos, los que tienen una similitud marginal, se quedan orbitando pacíficamente en la zona intermedia. De un solo vistazo, el mapa te confiesa toda la verdad. Espera. Si los puntos empiezan a saltar agresivamente por toda la pantalla, huyendo del cursor o abalanzándose sobre él, el usuario va a perder por completo su mapa mental original. Ya, eso es lo que uno pensaría al principio. Es que es un caos cognitivo absoluto. En el análisis visual espacial, mantener la referencia de dónde estaba cada cosa es una regla de oro. Si destruimos el contexto global cada vez que detenemos el ratón un segundo, la herramienta se vuelve inmanejable para tareas prolongadas. Ese es exactamente el temor habitual de cualquier diseñador de interfaces. Estoy totalmente segura de que los creadores de esta herramienta tuvieron el mismo debate, porque lo anticiparon brillantemente mediante lo que llaman contextualización. A ver, explícame eso. El usuario no pierde su mapa mental en absoluto. Con un simple clic o simplemente al retirar la lente, todos y cada uno de los puntos regresan a su posición bidimensional original, mediante una transición súper suave. Ah, vale, vuelven a su sitio. Vuelven a su sitio. Pero aquí está el golpe maestro. Conservan el nuevo color de selección que acaban de adquirir. Fíjate. Así, puedes ver la huella de la verdad multidimensional estampada sobre tu mapa falso original. Esto mitiga por completo el sesgo de confirmación. Vale, te compro la contextualización, pero supongo que para evitar que esa aglomeración masiva de verdaderos vecinos en el centro de la lente se convierta en un borrón ininteligible de píxeles superpuestos, habrán implementado algún sistema de distribución espacial, ¿no? Ahí le has dado. Para resolver el solapamiento, utilizan la teselación de Voronoi mediante el algoritmo de Lloyd. El algoritmo de Lloyd es una elección elegantísima. ¿Verdad que sí? Sí. Funciona calculando iterativamente las celdillas de Voronoi y moviendo cada punto al centroide de su celda. El resultado es que fuerza un espaciado geométricamente uniforme, como si fuera un panal de abejas. Exactamente. Así se garantiza que cada punto sea perfectamente visible e inspeccionable sin que se ocluyan mutuamente. Es una optimización pura para el sistema visual humano. Y está tan bien pensado para el humano, que está detrás de la pantalla, que, lógicamente, los investigadores quisieron medir su impacto real. Así que montaron unos estudios de usuario exhaustivos con 24 participantes. Una muestra bastante decente para estudios de interacción. Sí, y enfrentaron el Distortion Aware Brushing contra los pesos pesados de la industria, los métodos Data Driven, M-Ball y el clásico Similarity Brushing. ¿Y qué datos usaron para la prueba? Todo esto utilizando el conjunto de datos MNIST, el archiconocido dataset de dígitos escritos a mano. Y manipularon deliberadamente las proyecciones para inyectar niveles extremos de falsos vecinos y vecinos perdidos. Vamos, que se lo pusieron muy difícil. Lo que realmente aporta valor a ese estudio es la métrica de evaluación que usaron. No se quedaron en apreciaciones subjetivas. Midieron la precisión absoluta mediante la puntuación F1, que penaliza tanto los falsos positivos como los falsos negativos.
Claro. Cuando trabajas con mapas severamente distorsionados, mantener una puntuación F1 alta es un verdadero desafío algorítmico. Pues los resultados fueron demoledores. La técnica propuesta mantuvo una precisión altísima, inquebrantable incluso en los escenarios donde los investigadores sabotearon la proyección 2D hasta volverla casi reconocible. Ajá. Las técnicas convencionales, por el contrario, colapsaron por completo. En cuanto la densidad de falsos vecinos aumentaba, los métodos clásicos arrastraban cientos de errores a la selección final. Vale. Los gráficos de rendimiento del artículo no dejan lugar a dudas sobre la precisión, pero revelan un talón de Aquiles monumental que sinceramente no podemos ignorar. ¿Te refieres al tiempo, supongo? La penalización temporal, sí. Si observamos los tiempos de ejecución documentados, el Distortion Aware Brushing es sustancialmente más lento, y en el ecosistema real del análisis corporativo, el tiempo es dinero. Ya, es cierto que tardaban más. Es que un científico de datos que emplea una técnica como el Similarity Brushing puede resolver la misma tarea en una fracción del tiempo. Exigir a un usuario que navegue lentamente, esperando activaciones de lentes de 800 milisegundos en cada agrupación, podría ser inaceptable en flujos de trabajo de alta presión. Entiendo tu punto, de verdad. Pero los datos cualitativos del estudio nos dan otra perspectiva. El 83% de los participantes reportó sentirse enormemente más seguro y confiado en sus resultados finales. La confianza es importante, ¿sí? Y esa lentitud no es un cuello de botella técnico del ordenador, es un control manual fino deliberado. Estás obligando al analista a escudriñar los límites de las agrupaciones. Te frena para que pienses. Exacto. Además, y este dato me parece fascinante, el 45% de los usuarios describió la experiencia como genuinamente divertida. La compararon con, cito textualmente, jugar a un videojuego capturando pequeños monstruos. Curiosa analogía. Si me das a elegir, yo prefiero que mi equipo invierta un 20% más de tiempo explorando interactivamente los datos en lugar de entregar un análisis rápido plagado de falsos vecinos que podría derivar en una inversión catastrófica. Si conectamos esto con el panorama general, la analogía del videojuego tiene un doble filo. La gamificación puede aumentar el compromiso, sí, pero debemos validar que esta mecánica no se rompe cuando salimos del entorno controlado de los dígitos de prueba. Totalmente de acuerdo. Tenemos que entrar en escenarios de negocios reales y multifacéticos. Pues por suerte, los autores del artículo documentan un par de casos de uso que arrojan muchísima luz sobre su viabilidad práctica en el mundo real. Y vamos a sumergirnos en ellos porque ilustran el impacto económico directo. Adelante, desgranemos esos casos. El primer escenario nos presenta a Alice. Ella es una analista encargada de la expansión de una cadena de restaurantes familiares en el mercado inmobiliario de California. Maneja un conjunto de datos robusto de 7 dimensiones. 7 dimensiones, vale. Sí, el precio medio de la vivienda, la antigüedad de las construcciones, los ingresos de los hogares, la ocupación media, entre otros. Y además la latitud y la longitud geográficas. Su proyección base es literalmente un mapa físico de California. Ese es el ejemplo paradigmático del conflicto entre el espacio geográfico y el espacio semántico. Un mapa físico es un campo de minas de falsos vecinos. Absolutamente. En el urbanismo moderno, la gentrificación provoca que un vecindario de rentas altísimas esté separado de una zona económicamente deprimida por una simple avenida. En la pantalla 2D están a milímetros de distancia. Pero, semánticamente, basándonos en las otras 5 dimensiones económicas, esos bloques censales están en galaxias distintas. Pues ese era justamente el problema al que se enfrentaba Alice. Su objetivo era identificar áreas con viviendas de alto valor y, críticamente, alta ocupación media. Claro, para tener familias numerosas. Exacto, que es el indicador clave de familias grandes necesarias para sostener un restaurante de este tipo. Con un lazo de selección normal, al rodear un barrio próspero en el mapa, Alice inevitablemente incluía bloques colindantes empobrecidos, Contaminando los datos. contaminando sus promedios por completo y potencialmente sugiriendo aperturas de locales en zonas de nulo impacto comercial. Imaginaos el coste de abrir un restaurante en el lugar equivocado por culpa de un mapa que te engaña. Una pérdida de capital inmensa. Asumo que al aplicar la lente interactiva, la herramienta fue capaz de purgar esa contaminación geográfica, ¿no? Tal cual. Alice activa el Distortion Aware Brushing. Al pasar su cursor sobre un bloque rico, la pantalla reacciona. Bloques censales de características similares, que quizás estaban a varios kilómetros de distancia en la misma ciudad, vuelan hacia su cursor, revelándose como verdaderos vecinos.
Fascinante. Y simultáneamente, los bloques empobrecidos que estaban cruzando la calle son expulsados agresivamente fuera de la lente. Gracias a esto, Alice logra aislar un clúster específico, al que llamaron el clúster naranja. El clúster ideal. Eso es, caracterizado por precios altos y gran ocupación, que estaba geográficamente disperso y que las técnicas clásicas eran incapaces de agrupar sin arrastrar basura de por medio. Es un triunfo claro de la semántica sobre la topología proyectada. Pero llevemos esto un paso más allá, al terreno donde los datos no son meros números tabulares, sino imágenes complejas. El segundo caso de estudio con Bob y el conjunto de datos Fashion Mist es sumamente revelador. Pobre Bob, su situación es la pesadilla de cualquier analista de visión por ordenador. Ya te digo. Está intentando clasificar un inmenso catálogo de ropa usando una proyección PCA. Que es una técnica lineal. Exacto. Y como sabemos, el análisis de componentes principales suele colapsar cuando se enfrenta a relaciones semánticas no lineales complejas, como la apariencia visual de diferentes prendas de vestir. Fallo asegurado. Su pantalla le muestra una masa caótica e indescifrable donde los pantalones, las camisetas y los vestidos están total y absolutamente solapados. No hay quien entienda eso. Aquí entra en juego un factor fundamental en el diseño de interfaces visuales avanzadas, la representación local del dato. En lugar de forzar a Bob a inferir qué es cada punto mediante colores abstractos, la herramienta utiliza recortes visuales, pequeños fragmentos de la prenda original que reemplazan al punto tradicional. Lo cual ayuda muchísimo visualmente. Sí, pero aún con los recortes visibles, si la proyección PCA ha fracasado en separar las prendas, el amontonamiento hace imposible la tarea. Y lo brillante aquí es que Bob no necesita llamar a ingeniería de datos para que entrenen un modelo complejo de Machine Learning que arregle el desaguisado de la proyección. Exacto. Él mismo tiene el poder de arreglarlo al vuelo. Bob simplemente desliza su cursor sobre un área que, visualmente, parece tener una alta concentración de camisetas. El algoritmo CNN subyacente calcula las similitudes y la pantalla cobra vida de nuevo. Ajá. Las prendas superiores, como diferentes tipos de camisetas y algunos vestidos de corte similar, son atraídos hacia la lente, reordenados por el algoritmo de Lloyd que mencionaste antes, para que Bob pueda ver cada textura y forma sin que se tapen unas a otras. ¿Y qué pasa con los pantalones? Los pantalones, que el modelo lineal de PCA había mezclado en esa misma zona por error, salen despedidos fuera del área de análisis. Bob separa el inventario basándose en el feedback visual humano y la reubicación en tiempo real. Si buscamos una analogía tangible en la vida real que resuma perfectamente esta interacción, pensad por un momento en el caos absoluto que reina a veces en el escritorio de nuestro ordenador. Uy, yo me doy por aludida. Imaginad una pantalla atestada de cientos de iconos, facturas en formato PDF, recibos descargados, accesos directos a videojuegos, fotografías de hace 5 años. Todo desparramado por la pantalla sin orden ni concierto. Me encanta por dónde vas. Con las herramientas de selección tradicionales, si quieres limpiar ese escritorio y agrupar solo los documentos financieros, tendrías que ir dibujando pequeñas cajas con el ratón, rezando para no atrapar accidentalmente el icono de un videojuego que estaba demasiado cerca de una factura. Es un trabajo súper tedioso. Precisamente. Pero aplicar el Distortion Aware Blushing a esa situación sería una experiencia casi mágica. Imagina pasar el ratón por encima de una sola factura. Instantáneamente, la interfaz comprende la esencia, la semántica de lo que estás tocando. Claro. Todos los recibos, hojas de cálculo y documentos financieros que estaban perdidos por las esquinas más remotas del monitor vuelan solos hacia tu cursor, agrupándose en un círculo perfecto. Y el resto desaparece. Al mismo tiempo, las fotos de las vacaciones y los videojuegos salen repelidos hacia los bordes de la pantalla. En un segundo, has purgado todo el ruido visual sin importar cuán desordenado estuviera el escritorio originalmente. Es una analogía soberbia porque ilustra perfectamente cómo la herramienta nos libera de la tiranía de la disposición espacial inicial. Bueno, el tiempo vuela cuando diseccionamos conceptos tan innovadores, así que vamos a ir aterrizando nuestra sesión de hoy, estructurando unas conclusiones bien claras para todos vosotros. Me parece perfecto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Primer punto fundamental que debéis llevaros hoy. Debéis asumir que cualquier algoritmo de reducción a 2D que utilicéis va a mentir.
La pérdida de topología es matemáticamente inevitable y los falsos vecinos y vecinos perdidos siempre estarán contaminando vuestros gráficos. En segundo lugar, y como corolario de lo anterior, utilizar herramientas de brushing rígidas y convencionales sobre proyecciones inherentemente distorsionadas es garantizar la introducción de sesgos graves en el análisis. Asumir que la distancia en la pantalla equivale a la similitud real de los datos es una trampa mortal en el mundo de la alta dimensionalidad. Y el tercer gran pilar que nos llevamos es que el Distortion Aware Brushing viene a demoler esa rigidez. Al permitir que los datos se reubiquen activamente frente a nosotros basándose en relaciones matemáticas verdaderas como la métrica SNN, priorizamos la fiabilidad y la precisión absoluta frente a la velocidad superficial. Exacto. Convertimos el análisis de clústeres en una tarea interactiva donde nosotros, los humanos, dictamos el contexto, no el algoritmo de proyección. Lo cual nos deja a las puertas de una reflexión final sobre nuestra relación simbiótica con estas interfaces. Hemos elogiado durante toda la sesión cómo esta herramienta deforma dinámicamente el espacio para mostrarnos dos clústeres reales, moldeando la realidad visual para que coincida con la similitud matemática. Sí. Y eso tiene un trasfondo filosófico inmenso. Si continuamos desarrollando y refinando herramientas tan sumamente maleables, que literalmente reescriben y reorganizan el espacio visual en tiempo real basándose en la zona que decidimos explorar, yo me pregunto, Dime. ¿estamos realmente descubriendo la estructura objetiva e inalterable del universo de datos? ¿O corremos el riesgo de construir una burbuja de filtro analítica, un espejo a medida que, con sus atractivas animaciones, termina reflejando únicamente las hipótesis y sesgos que nosotros mismos queríamos confirmar desde el principio? Es una paradoja fascinante. Cuanto más se adapta la herramienta a nuestra forma de pensar, más debemos vigilar que no estemos diseñando espejismos matemáticos a medida. Sin duda alguna, eso es un pensamiento profundo para dejar que la cabeza nos dé vueltas durante los próximos días. Oyentes, ahí os dejamos esa semilla analítica para que germine. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta inmersión profunda. Ha sido un verdadero privilegio diseccionar estas complejidades con todos vosotros. Seguid siendo implacablemente críticos, observad con escepticismo esos mapas de datos relucientes y, sobre todo, no dejéis nunca de cuestionar la realidad matemática detrás de todo lo que veis en las pantallas de vuestros ordenadores. Hasta la próxima sesión.